Hola chicos, en este video vamos a continuar con la explicación de los cruces de herencia no mendeliana, que para este caso vamos a hablar de los cruces de alelos múltiples o cruces sanguíneos. ¿Okay? Vamos a ver que los alelos múltiples más conocidos dentro de la especie humana son los de los grupos sanguíneos, son A, B y O. Existen tres formas alélicas representadas por los alelos A, B, O. Los alelos A y B son codominantes entre sí y su característica principal es que cada uno de ellos codifica la síntesis de una proteína específica que se localiza en la superficie de los glóbulos rojos, que son el antígeno A y el antígeno B. La forma alélica O es recesiva con respecto a los alelos A y B y a su vez no produce ningún antígeno. Entonces, la jerarquía de dominancia en este caso queda donde A va a ser dominante, va a ser igual que B, se les llama que son codominantes porque no logra ganar ni A sobre B ni B sobre A, se llama que tienen igual dominancia y ambos dominan sobre O, ¿okay? Como en este caso vamos a ver, se les llama alelos múltiples porque tenemos más de dos alelos posibles a cruzar. En este caso vamos a tener presencia del alelo A, el alelo B, que ambos le ganan al alelo O. De esa manera vamos a decir que O va a ser recesivo y A y B van a tener igual importancia de dominancia. ¿Okay? En la jerarquía ellos ambos van a ser iguales. Por eso vamos a tener la presencia de un tercer alelo, un tercer grupo, que son los del A y B. Vamos a ver qué significa esto. Resulta que los glóbulos rojos de las personas pueden tener la presencia del antígeno A, de manera que se visualizaría así, una persona que pertenece al grupo A, porque en su membrana de los glóbulos rojos presentaría el antígeno A. Una persona con el grupo sanguíneo B codifica para las proteínas del antígeno B, de manera que se visualizaría así una persona del grupo sanguíneo B. Una persona con grupo AB, vean qué interesante, en este caso vamos a tener que esa persona tiene el antígeno A y el antígeno B. Por eso se llama que son del grupo AB, porque tiene presencia de los dos antígenos. Y en el caso del grupo sanguíneo O, vamos a visualizar que no tienen ninguno de los dos antígenos. De manera que una persona con el grupo sanguíneo O se visualizaría así los glóbulos rojos. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a ver que en este caso, cuando hablamos de que las personas pueden donar sangre, no sé si han escuchado hablar que los del grupo sanguíneo O es una sangre relativamente, pues tal vez quizás va a ser más importante en el área de la salud, puesto que una persona con el grupo sanguíneo O se le conoce como un donador universal. ¿Cómo funciona eso? Bueno, resulta que vamos a ver que para determinar el grupo sanguíneo de una persona se coloca más o menos así, una gotita de sangre en una plaquetita y se le coloca un antígeno A y se le coloca el antígeno B. De manera que, por ejemplo, veamos que en este caso la persona con el grupo sanguíneo O, en este caso va a visualizarse así para el antígeno A, para el antígeno B y para el antígeno AB. Se le coloca a una persona con el grupo sanguíneo B sangre tipo O, vamos a ver que queda igual. ¿Por qué? Porque no le estamos agregando nada diferente. A una persona con sangre en tipo A, si se le coloca sangre tipo O, que daría exactamente igual. O una persona con sangre tipo O, de igual forma, aunque es anti-A y anti-B, si se le coloca sangre tipo O, queda exactamente igual. Y para el B, el AB funciona igual. De manera que una persona con grupo sanguíneo O puede darle tanto a sangre A, a sangre tipo B, a sangre tipo A, a sangre tipo O también, a esos mismos grupos, y a sangre tipo AB, que no pasa ningún problema. Ahora, ¿qué pasa con los otros grupos sanguíneos? Bueno, resulta que si tenemos un donante de sangre tipo A, vean lo que le pasa a una persona que en su interior tenga sangre tipo B. Esa forma en la que se ve la sangre se le llama una aglutinación, donde vamos a ver que una persona entraría en un shock por tener toda su sangre de esta forma, toda su sangre aglutinada. Entonces aquí es donde se verifican pues que esa persona entonces obviamente tiene antígenos A porque su sangre no permite
tiene sangre tipo B, perdón, porque no permite que se le coloque sangre de tipo A. Los antígenos A le van a hacer esto a la sangre de esa persona. En este caso, si una persona tiene sangre tipo A y se le coloca sangre de un donador tipo A, entonces vean cómo la sangre reacciona normal. A una persona con sangre tipo O en su organismo, si un donante se le coloca sangre de un donante tipo A, veamos que de igual forma se da una aglutinación. Y vean lo que pasa con la sangre AB. Una persona que tiene sangre tipo AB, en este caso se le puede colocar sangre tipo A, que no hay ningún problema. Vean que la sangre sigue normal. Veamos en este caso a una persona con a cada uno de los tipos de sangre si la persona donante tiene el grupo sanguíneo B. Veamos que si la persona tiene sangre tipo B y una donante le da sangre tipo B también, entonces la sangre permanece normal. ¿Qué pasa si a una persona cuyo grupo sanguíneo es A se le coloca sangre de una persona donante tipo B? Vean cómo se da una aglutinación. En este caso, eso contaría para que la persona fallezca inclusive. Y en este caso, el grupo O, una persona cuyo grupo sanguíneo sea O, se le coloca sangre B, entonces podemos visualizar que definitivamente no es factible colocarle ese tipo de sangre. Mientras que una persona con grupo sanguíneo AB también da igual, se le puede colocar, veamos que aquí en este caso se le puede, los médicos lograron determinar, los científicos, que se le podía poner sangre tipo A o colocar sangre tipo AB a una persona cuyo grupo sanguíneo es AB, que va a reaccionar normal. ¿Por qué? Porque esa persona en sus glóbulos rojos tiene el antígeno A, el antígeno B, de manera que cualquiera de los dos que se le ponga no va a reaccionar de forma adversa. Y a una persona que sea donadora del grupo sanguíneo AB, ¿qué pasa si a una persona con grupo sanguíneo B le ponemos sangre tipo AB? ¿Por qué se da la aglutinación? Exacto, ¿verdad? Porque tiene sangre, tiene los antígenos A también, lo que terminaría en una aglutinación. ¿Qué pasa para una persona con grupo sanguíneo A? En este caso, de igual forma, le estamos colocando sangre tipo B, entonces en ese grupo sanguíneo AB, los antígenos B van a generar una aglutinación en sus células, en su sangre. Y si a una persona cuyo grupo sanguíneo le colocamos sangre tipo AB, también se va a dar una aglutinación. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que el grupo sanguíneo donante, una persona donante con sangre tipo O, le puede dar sangre a B, le puede dar sangre a A, le puede dar sangre a sus mismos O y le puede dar sangre a B, que como no presenta ningún antígeno en la membrana de sus glóbulos rojos, no va a generar aglutinación en la sangre de esas personas, de manera que se le conoce como un donante universal. En emergencias, cuando una persona llega y pues obviamente los médicos no saben cuál es su grupo sanguíneo y tienen que atenderlo de emergencia, posiblemente le van a colocar sangre tipo O para verificar pues que no va a representar ninguna reacción adversa, porque en ese instante no se conoce cuál es el grupo sanguíneo. Si hay una cirugía programada, posiblemente parte de los exámenes de rutina que les van a hacer a esa persona es verificar cuál es su grupo sanguíneo para que en el quirófano, pues obviamente tengan sangre específica para ese grupo sanguíneo, ¿verdad? Pero cuando son emergencias, que no tienen chance de ir a hacerle un examen a esa persona para determinar cuál es su grupo sanguíneo y poderle entonces colocar ese tipo de sangre, entonces utilizan sangre tipo O porque saben que a cualquier grupo se le puede colocar ese grupo sanguíneo y no hay ningún problema. Mientras que en el grupo sanguíneo AB vamos a llamarles que son receptores universales. ¿Por qué? Porque O le puede donar, ya que no tiene antígenos, entonces no le va a generar ninguna aglutinación. A le puede donar porque el AB tiene de por sí ya el antígeno A en su interior y B también le puede donar porque el grupo AB también tiene antígeno B. Entonces, y una persona AB también le puede dar sangre a una persona AB. Es decir, puede recibir sangre de tipo AB, de manera que esos se conocen más bien como receptores universales. Y esta es la forma en la que entonces funcionan los grupos sanguíneos. Hacía muchísimos años las personas se morían, muchísimos en cirugías que tal vez de pronto iban a ser exitosas y eran muy sencillas por falta del conocimiento de esto, de esta información que resulta de gran relevancia, ¿verdad? Pues ya sabemos entonces que una persona
antes de recibir sangre, antes de recibir una transfusión sanguínea, necesitan determinar a qué grupo pertenece, a cuál grupo sanguíneo pertenece, para determinar así que se le coloque sangre de su respectivo grupo sanguíneo, porque si no, las células se van a aglutinar, o la sangre se va a aglutinar. Vean cómo se visualiza en esta otra fotografía, cómo se hace la gotita de sangre, ¿verdad? En esos casos es una gotita de sangre que colocaron, y al colocarle el antígeno del grupo contrario, entonces se da una aglutinación de la sangre. Imagínense pasando esto en todas las venas de las personas, es una persona que muy posiblemente vaya a fallecer, ¿verdad? Entonces es de gran relevancia conocer acerca de la información del grupo sanguíneo de cada persona. Veamos acá en ese cuadrito, también está muy claro que para una persona del grupo sanguíneo A solamente puede colocársele sangre con antígenos del grupo sanguíneo A. En este caso, el antígeno B, una persona con el grupo sanguíneo B, tiene necesita que solamente se le coloque sangre con el antígeno de la proteína B, ¿verdad? En este caso, con las otras proteínas va a resultar una aglutinación. Aquí lo vemos en el caso de cómo se visualizaría con el antígeno con las proteínas de los antígenos contrarios en el caso del grupo AB, y en ese caso el grupo sanguíneo O, que se le puede donar a cualquier persona, ¿verdad? Así se ve una sangre aglutinada y así se ve una sangre normal o no aglutinada. Aquí se visualiza, bueno, ahí por ahí les puse varias imágenes de cómo se visualizaría a través de un microscopio la sangre de una persona con cada uno de los sueros y con el respectivo antígeno y cómo reaccionan ellos a cada uno de esos diferentes antígenos, ¿verdad? Ahí me encanta, bueno, es que se ve chivísima la forma en la que se visualiza en un microscopio, ¿verdad? La imagen. Y de manera que es como se estableció el grupo ABO, ¿verdad? Que en este caso codifican para cada uno de los grupos sanguíneos. Vamos a ver entonces cómo se trabajan los cruces con esa información de los alelos múltiples o grupos sanguíneos. Vamos a ver entonces que a nivel de fenotipo vamos a hablar de que la persona puede tener sangre tipo A, puede tener sangre tipo B, puede tener sangre tipo AB o puede tener sangre tipo O. Esa va a ser la información fenotípica, ¿ok? Ahora, en el genotipo, ¿cómo vamos a representar esto? Bueno, vamos a ver que el grupo sanguíneo A lo vamos a representar de esta forma, con una letra I mayúscula y una letra I mayúscula con exponentes o superíndices que van a tener la letra A. Ya vamos a ver cómo funciona esto del homocigoto dominante y el heterocigoto, ¿ok? Una persona B se va a representar de esta forma, con una letra I mayúscula, otra letra I mayúscula y con dos letras B de superíndices o exponentes. Una persona AB entonces se va a representar con dos letras I mayúsculas, pero con una A y una B de exponentes. Y el grupo sanguíneo O lo vamos a representar de esta forma con dos letras I minúsculas. Esto es universal, ¿ok? Eso es un código que vamos a utilizar siempre, de manera que al igual que en la herencia ligada al sexo, ese es un cuadrito que ustedes se tienen que aprender. Y recordar entonces que A puede recibir de una persona con grupo sanguíneo A o con una persona grupo sanguíneo O solamente. B puede recibir sangre de B o solamente de O. AB puede recibir sangre de cualquier tipo de grupo sanguíneo. Y O solamente puede recibir sangre de personas cuyo grupo sanguíneo sea también O. Mientras que A le puede donar a grupo sanguíneo A y a B. Una persona con grupo sanguíneo B le puede donar a sangre B y a sangre AB. Una persona sangre AB solo le puede donar sangre a otra persona que tenga sangre tipo AB. Y una persona con grupo sanguíneo, vean qué belleza, ¿verdad? Le puede donar a cualquier persona. Por eso siempre se les motiva a las personas con grupo sanguíneo O que puedan donar sangre, ¿verdad? Y ya vamos a ver que usualmente nos dicen, es que la persona tiene sangre tipo positivo o negativo. Bueno, ya casi vamos a ver a qué se refiere ese positivo y negativo. Vamos a aprendernos entonces de esa forma que homocigoto dominante podemos tener al grupo sanguíneo A, que se representaría de esta forma, al grupo sanguíneo B, que se representaría de esta otra forma. Vean que es exactamente lo mismo, con dos letras I mayúsculas, solo que en este caso con B de superíndice o exponente. Y el grupo sanguíneo AB va a representarse de esta forma, con una letra A y con una letra B, ambas letras I en forma mayúscula. ¿Qué representa ese asterisco? Bueno, vamos a ver que, como habíamos visto al inicio, los grupos sanguíneos o esos alelos A y B son codominantes. No logra
dominar uno sobre el otro. Por eso es que cuando una persona tiene grupo sanguíneo AB, presenta ambos alelos, presenta sangre tipo A y presenta las proteínas que codifican para el grupo sanguíneo A y que también codifican para el grupo sanguíneo B. Por eso permanecen ambas proteínas, ¿ok? Y en estado homocigoto recesivo solamente vamos a tener el grupo sanguíneo O, que se representa con dos letras I minúscula, y en estado heterocigoto solo vamos a tener el grupo sanguíneo A, que se representaría de esa forma, una I mayúscula con una A de exponente mayúscula, y el grupo sanguíneo B con una letra I mayúscula y una B de exponente. Y a ambos se les colocaría, para que sean heterocigota, la I en estado minúscula, ¿ok? AB y O no existen en estado heterocigota y O no existe en estado homocigoto dominante. Veamos un ejemplo. Dice que si Camila tiene grupo sanguíneo O y Rubén tiene grupo sanguíneo AB, ¿qué porcentaje de tener descendientes del grupo sanguíneo O tiene esta pareja? Entonces vamos a hacer el cruce. Nos están diciendo que Camila tiene sangre tipo O, entonces recordemos en el cuadrito anterior que la O se representa, el grupo sanguíneo O se representa de esta manera, ¿verdad? Dos I minúsculas. Y Rubén tiene sangre de tipo AB. ¿Cómo se representa la sangre tipo AB? Con una I mayúscula y A exponente y una I mayúscula y B de exponente. Entonces colocamos por acá los alelos que vamos a cruzar, ¿ok? Por acá coloqué la información de Camila y por acá coloqué la información de Rubén. A la hora de hacer ese cruce, entonces tenemos por acá que acá colocamos la información que está arriba, que es una I mayúscula con una A, y la información del lado, que es una I minúscula. En este otro cuadrito colocamos la información de arriba, que es una I mayúscula con una B, y la información del lado, que es una B minúscula. Una I minúscula, perdón. Para este otro cuadrito colocamos la información que está arriba, que sería entonces el grupo, la letra I con una A mayúscula, y de este otro lado tenemos una I minúscula, que la colocamos acá. Y en este último cuadrito tenemos entonces que hay arriba una I con una B como exponente, la colocamos acá, y a ese otro lado tenemos una I minúscula, entonces la colocamos acá. Una vez que hemos resuelto el cuadro de Punnett, vamos a ver la respuesta. Analicemos cuál es la información que nos acaban de dar. Nos están indicando en este caso que el fenotipo, anteriormente lo vimos, el fenotipo es decir, si la persona tiene sangre tipo A, tipo B, tipo AB o tipo O. Entonces, en este caso vamos a ver que estos dos cuadritos codifican para sangre tipo A y estos dos codifican para sangre tipo B. ¿Ok? Entonces vamos a decir que hay un 50%, recuerden que si tenemos dos cuadritos iguales los sumamos, de manera que este 25 más este 25 me suman un 50% de probabilidades de que esos bebés o esos niños nazcan con sangre tipo A. Entonces colocamos acá en el fenotipo que hay un 50% de probabilidades que nazcan con sangre tipo A. Mientras que para el grupo sanguíneo B tenemos un 50% de probabilidades al sumar esos dos cuadritos que nos quedaron iguales, de manera que vamos a colocar en el resultado que hay un 50% de probabilidades que los niños nazcan con sangre tipo B. Y en el genotipo, recuerden que en el genotipo indicábamos si eran homocigotos recesivos, homocigotos dominantes o heterocigotos. Y recordemos que en este caso la letra I mayúscula y la letra I minúscula representaban un estadio heterocigoto. Acá tenemos otro heterocigoto y otro heterocigoto, de manera que tenemos un 100% heterocigoto. Y así sería entonces como representamos a este ejemplo de cruce de alelos múltiples.